mano ahí en su corazón. Vamos a orar por la palabra del Señor mientras pasa el pastor. Pastor, Señor, queremos darte gracias por lo que tú vas a hablar a través de tu siervo el día de hoy. Queremos declarar, Señor, que nuestro corazón está listo para recibir todo lo que tú has puesto en el corazón de nuestro querido pastor Juan Manuel, que hoy nos visita junto a líderes, servidores de su casa. Qué privilegio, Señor, ser familia y poder estar juntos, Señor, y también poder escuchar tu voz, Señor, a través de lo que has puesto en el corazón de nuestro pastor. Hoy lo honramos y te damos gracias por tenerlo entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Bueno, buenas noches y gracias por hacernos sentir parte de esta familia en Cristo que somos, ¿no? En nuestros primeros inicios, no sé si te acordás, éramos más jóvenes, intentábamos cantar, éramos muy desafinados y vos nos visitabas en nuestra congregación para formar. De hecho, Belén se recibió tocando el teclado, ¿no? Y hoy ella es parte del Ministerio de Alabanza de nuestra casa, en el instituto que tienes a cargo, ¿no? Así que bueno, nos une, a mí me hace sentir muy feliz porque lo que es la unidad del Espíritu, ¿no? Muchas veces cuando nos une un mismo sentir en el Espíritu Santo es lo que nos hace sentir familia, ¿no? Y ahí podemos comprender lo que Jesús habla de la unidad, ¿no? Y de lo importante que es la unidad en el cuerpo de Cristo. Uno mira y ve caritas conocidas, algunas, ¿no? Otros compañeros que por ahí nos cruzamos en las tareas diarias de la vida, pero nos sentimos parte de esta familia, de esta hermosa familia en Cristo Jesús. Así que darles gracias y sobre todo darte gracias a vos porque sabemos la carga y el temor que genera en el corazón cuando nosotros tenemos que llevar un mensaje, una palabra que viene de parte de Dios y orar y pedirle al Señor de que que no haya nada de la sutileza del hombre metida y mezclada en el mensaje, sino que el mensaje sea el que la iglesia necesita para este tiempo. He orado mucho para que el Señor, la palabra que hoy voy a compartirles, esté alineada a la necesidad que tiene el cuerpo hoy en día. Uno busca, en la humanidad siempre busca señales, ¿no? Dice, bueno, será de Dios, esto viene de Dios. Cuando entré vi la cruz y eso me trajo paz en mi corazón. Pero cuando recordé y miré y vi el nombre, porque lo ponían en la vida, más tranquilidad me dio, y creo que esta es la palabra que el Señor ha puesto para que podamos compartir y ser todos edificados, porque todos necesitamos ser edificados en la palabra, ¿eh? Así que bueno, vamos a empezar, vamos a ir a la palabra. Nosotros tenemos un pensar en la iglesia, ¿no? De que los jóvenes son los que sostienen a los grandes, a los adultos, ¿sí? Y que nos llenan de energía y nos avivan, nos mantienen el fuego interior encendido para estar conectado al Espíritu de Dios, pero también son los que jalan a los niños, ¿sí? A la generación que viene. Bueno, cuando escribí esta palabra, quise tomar lo que Pablo le habló a la iglesia de Corinto. Dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo no sé si ustedes saben, pero Corinto era una ciudad donde los oradores que se movían en ese lugar eran elocuentes, eran filósofos, y Pablo rechaza usar una técnica de persuasión hacia las personas, llevar un mensaje hecho con la sabiduría del hombre. La intención de él no era impresionar a nadie, su mensaje fue simplemente y directo, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que él resucitó y que él ascendió
al cielo. Y él tenía muy claro que el poder no estaba en el mensajero, sino en el mensaje. Entonces el deseo de mi corazón en esta noche es que esta predicación que sea impartida por el Espíritu Santo en cada uno de ustedes y que no esté fundada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. La palabra que el Señor me dio para compartir con ustedes es la cultura de la cruz. En 1 Corintios 1:18 dice que porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, o sea, cada uno de nosotros, es poder de Dios. Entonces, ¿qué es la cultura de la cruz? Jesús nos enseña en Juan 12:24 y Él nos dice, de cierto os digo. Ustedes saben que cuando Jesús afirmaba un mensaje y Él decía, de cierto os digo, era una palabra para que tuviéramos en cuenta y presente en nuestras vidas. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Entonces la cultura de la cruz es muy sencillo. Consiste en morir para vivir. Es un misterio la cruz, un misterio que realmente uno pueda interpretar cómo puede ser que la muerte dé vida o traiga vida. Aunque la cruz, como sabemos, fue un instrumento de tortura inhumano que usó el Imperio Romano en los tiempos de Jesús, Jesús logró transformar ese instrumento en victoria, en vida eterna y como la máxima expresión de amor incondicional que Él hizo en la cruz en ese acto de sustitución. Él estuvo en el lugar donde nosotros deberíamos haber estado. Entonces, para que el mundo pueda ser transformado, necesitamos pasar por la cruz. Llevar este mensaje fuera de la iglesia es muy difícil, pero hay una gran necesidad dentro del cuerpo de Cristo de que comprendamos que es necesario que cada discípulo entienda que el camino es la cruz. Para el mundo, como dije, puede ser necedad, pero para los creyentes es poder de Dios para salvación la cruz. Entonces, para un discípulo llevar la cruz significa seguir a Jesucristo, ¿sí? Cada vez que nosotros pensamos en la cruz o nos ponemos un crucifijo, estamos dando señal al mundo de que nosotros somos seguidores de Cristo. Pero eso, ¿qué representa llevar la cruz interiormente? Representa un acto de obediencia, renuncia personal, servir con amor al prójimo y transformar nuestro sufrimiento en ofrenda a Dios. Entonces la cruz no es un símbolo solamente, sino que representa obediencia. Y es una de las situaciones donde Jesús nos mostró lo que es un acto de obediencia. Que no sea mi voluntad. Cuando Jesús en Getsemaní estaba clamando que si podía pasar esa copa, pero dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ese acto de obediencia es el cual nosotros lo tenemos que usar como un medio de vida. Renuncia personal, servir con amor al prójimo y transformar nuestro sufrimiento en ofrenda para Dios. En Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, como les decía, la cruz no es un símbolo opcional, tampoco es un accesorio doctrinal, ni lo es un logo para las iglesias. La cruz fue, es y será el único camino que un discípulo tiene que seguir para ser transformado en su vida. Jesús nunca escondió el precio de seguirle. Todos cuando vinimos a Cristo, bueno, por ahí cuando estábamos en el mundo y nos llevaban una predicación para que nosotros conociéramos a Cristo en nuestras vidas, siempre fue un mensaje de que nuestras vidas van a cambiar.
Pero cuando nosotros empezamos a estudiar y a prepararnos y a leer las Escrituras, vimos que realmente Jesús nunca nos engañó. Él no nos prometió algo que no fuera verdad. Él siempre dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús nunca escondió el precio de seguirlo. Él no prometió un cristianismo cómodo, ni una vida centrada en el bienestar humano, sino una muerte progresiva al yo, a mi yo. Una entrega radical, una renuncia gloriosa. Este requisito subraya que a pesar de que la salvación es un regalo de parte de Dios inmerecido para cada uno de nosotros, como discípulos implica un compromiso y una renuncia total al yo, para seguir el ejemplo de servicio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús hizo una invitación. Si alguno quiere venir en pos de mí, es una invitación a un discipulado radical en tu vida. Tu vida va a cambiar rotundamente. De hecho, todos tenemos la experiencia. Quizás aquí hay gente que hace poco tiempo que está, hay personas que llevan mucho más tiempo dentro de la iglesia, pero ustedes ven que hay un compromiso radical hacia la obra de Jesús. Esa es la invitación que Jesús nos hace a cada uno de nosotros, que si alguno quiere venir en pos de Jesús, tiene que saber que va a entrar en un discipulado que va a cambiar tu vida rotundamente. Y luego continúa diciendo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto implica 3 puntos importantes. Renuncia a nuestra propia voluntad, dejando de lado todos los propios deseos egoístas que nosotros tenemos cuando llegamos a los caminos del Señor, nuestras propias ambiciones y aún estando en los caminos del Señor. La comodidad personal, priorizando nuestra voluntad ante la voluntad de Dios. Hay que destruir nuestra agenda personal para alinearse a la agenda de Dios. Ese es el primer punto, renuncia. El segundo punto es tomar la cruz, que esto implica aceptar diariamente todos los procesos que va a llevar el seguir a Cristo. Sacrificios, incomprensiones, persecuciones, dificultades. Dificultades solo por llevar y hacer en nuestra vida el cumplimiento de lo que Jesús nos enseña en su palabra. A veces dentro de nuestra propia familia tenemos conflictos a causa de vivir conforme a la voluntad de Cristo. Y como tercer punto, seguir a Jesús es una acción continua de imitar a Cristo en obediencia, en amor, en entrega, convirtiéndonos en verdaderos discípulos de Jesucristo. Entonces, el seguir a Cristo no es fácil, pero es hermoso. Es hermoso. Cuando uno empieza a ver lo que el Padre comienza a hacer en nuestras vidas, es hermoso. Y es un cambio rotundo en nuestras vidas. La cruz no es un castigo para nosotros, no es un castigo. Es un portal espiritual que nos da acceso a nuestro Padre Celestial y que nos reconcilia por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy nosotros sabemos que tenemos acceso al trono de la gloria. Hoy podemos estar en comunión con el Padre gracias a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. No es ruina. Y lo importante es eso, entender que cuando uno sigue a Cristo, cuando uno mira la cruz y cuando uno está dispuesto a atravesar la cruz, se convierte en una siembra para dar muchos frutos en abundancia dentro del reino de Dios. En la lógica del reino, el morir es un principio de todo crecimiento eterno. Jesús lo dijo claramente: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. ¿Sí? Pero si muere, da fruto en abundancia. Entonces esta es la razón por la cual muchos creyentes dentro de la iglesia están estériles. No hay fruto en su vida. No hay cambios radicales en su vida. Y es porque miran de lejos la cruz y no se atreven a tomar el camino de la cruz.
porque se rehúsan a morir al yo personal, a mi yo. Retienen la vida, sus razones, su orgullo, su comodidad. Y esta retención de sus razones, su orgullo y su comodidad no le permite al Espíritu Santo que haga el proceso de una vida nueva. Y esto es lo que impide la manifestación del reino de Dios en tu vida. Muchas veces nosotros entendemos que la palabra dice que todas las bendiciones están en los lugares celestes. Pero para que esas bendiciones vengan a nuestras vidas tiene que haber una transformación en nuestro ser interior. Tenemos que renunciar a ese yo, a esa naturaleza caída, para que la nueva naturaleza en Cristo nos pueda hacer partícipe de esa herencia que hemos recibido en el reino de los cielos por causa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La cruz no fue solo un lugar donde Jesús murió por nosotros, en ese acto de sustitución que Jesús hizo, porque nosotros éramos los que deberíamos haber estado ahí, ¿no? Creo que todos coincidimos de que deberíamos haber estado en la cruz, pero fue Él el que voluntariamente se entregó por nosotros. Pero ese mensaje nos da un modelo de vida, que es necesario morir para poder dar vida, ¿sí? El ADN del discipulado. Todos nosotros como pastores, como líderes, todos los días oramos y pedimos al Señor para que nos guíe, nos dé las enseñanzas, para que podamos formar. Es una carga que sentimos en el espíritu de poder llevar enseñanzas que transformen la vida de una persona. Pero el ADN del discipulado es renunciar a la cultura del alma para vivir la cultura del espíritu. Y eso cuesta mucho, renunciar a la cultura del alma para vivir la cultura del espíritu. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el problema. Cuando nosotros salimos a predicar la palabra de Dios, nos encontramos con ese choque, ¿no? Que uno lleva una buena semilla, una buena palabra, y entendemos que muchas de esas personas son buena tierra, que si ellos permiten que esa semilla sea sembrada en su corazón, van a dar fruto en abundancia. Pero ¿cuál es el problema? Que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque no las entiende. Ahora, el problema dentro de la iglesia, cuando nosotros entendemos las Escrituras de Dios, muchas veces cerramos nuestro corazón, nuestra mente, para que realmente se manifieste ese hombre nuevo o esa mujer nueva en nuestras vidas. Entonces, tenemos que renunciar a la cultura del alma para vivir la cultura del espíritu. La cultura del alma reina el yo, ¿sí? El yo estoy primero. Está todo bien, pero yo necesito que me tengan en cuenta, que me vean. El yo, con todas sus excusas, con todas sus demandas, con todas sus autodefensas, ¿sí? El yo, ¿qué es lo que dice? El yo quiere ser servido, pero le cuesta mucho servir en la iglesia, ¿no? No sé si pasa a veces. Yo creo que en esta no debe pasar. Pero el yo siempre quiere ser servido, pero le cuesta mucho servir. El yo quiere ser entendido, pero no tiene el tiempo ni la disposición del corazón de entender a nadie, ¿sí? Ni abrir su corazón para ayudar a su hermano. El yo quiere ser reconocido, pero él ni siquiera reconoce la autoridad de Dios en su vida. Entonces es un trabajo, es renunciar a nuestra alma, a todos los deseos de nuestra alma, pasar por la cruz y empezar a servir como Cristo nos enseñó. El llamado de Cristo es claro, crucificar al yo, es decir, morir para que podamos dar muchos frutos dentro de la iglesia. Esa es la intención que Dios tiene en ese sacrificio. El apóstol Pablo lo entendió muy bien cuando él dijo, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo yo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, ¿sí? El cual
Me amó tanto que Él se entregó voluntariamente en la cruz por mí, para mi salvación. Eso es transformar nuestro ser interior. A mí, viendo a Cristo caminando en sus tiempos que Él estuvo por la tierra, yo miraba y percibía a Jesús, lo siguieron multitudes. ¿Estamos de acuerdo? Multitudes. ¿Se acuerdan? También tenía seguidores y también tenía discípulos. Y a mí el Señor me hablaba en el corazón y me decía que las multitudes son las que vienen en busca de los panes y de los peces. Es decir, son aquellas que buscan saciar su necesidad personal. Y esto acontece en la iglesia. Hay muchas multitudes. Y ustedes recuerdan lo que Jesús hizo con las multitudes. Él les dijo, ustedes vienen a mí porque yo les doy de comer. Inclusive los discípulos dijeron, maestro, qué duras son tus palabras. Y les invitó, si ustedes también están en desacuerdo, pueden irse junto con las multitudes. Entonces significa que las multitudes a Jesús no le interesan. Y estaban los seguidores, ¿no? Aquellos que venían, lo confrontaban con la palabra, ¿sí? El seguidor solo busca conocimiento. Son fácilmente influenciables con cualquier viento de doctrina. La palabra lo dice, la letra sin el espíritu es muerte. Entonces los seguidores son aquellas personas que parece que fueran en busca solamente de conocimiento, pero no impartición del Espíritu. Y nosotros entendemos que el conocimiento lo único que genera en cada uno de nosotros es orgullo, altivez. Y nos transforma en religiosos, donde comenzamos a usar la palabra para condenar. ¿Sí? Todos nosotros que estamos en la iglesia tenemos una mente escritural. ¿Sí? Pero la mente escritural se divide en dos. La mente religiosa que utiliza las escrituras para condenar y la mente revelacional que usa las escrituras para transformarse interiormente hasta llegar a la naturaleza de Cristo, ¿sí? A la medida de la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Esa es la mente revelacional, no la que usa las escrituras para condenar, sino para corregirse, como verse a un espejo, como dice las escrituras. Sí, vernos al principio borrosamente, pero cuando vamos caminando en este proceso de crecimiento, cada vez nuestra imagen se ve mejor hasta que nos vemos a la imagen de Cristo Jesús. ¿Sí? Y ese es el anhelo del Padre. Yo una vez le hacía una pregunta a mi pastor. Nosotros pertenecemos a Águilas Reales y nuestros pastores que tienen a cargo, los que nos guían y los que nos visitan, vienen de Bahía Blanca, ¿no? Y un día en una conversación con él, Pastor Patricio, él me hace una pregunta. Imagínate si en este momento el Señor te llevara a tu presencia y te encontraras con Él, ¿qué pregunta te haría el Señor a vos? Y uno, ¿viste? Empieza filosóficamente a hacerse pensamientos, ¿no? Y bueno, di algunas opciones. Dice, yo creo que el Señor lo único que te preguntaría cuando esté frente a tuyo es qué porción de Cristo se ha formado en tu vida. Porque el anhelo de Dios es ver en cada uno de nosotros a Cristo formado. Muchas veces nosotros en nuestra humanidad creemos que somos la niña de los ojos de Jesús, ¿no? De Dios. Que Dios no, Dios, a mí Dios me ama, a mí me ve especial Dios. Pero en realidad lo que Dios pretende ver en vos es a su Hijo, ¿sí? Formado en tu vida. Entonces, es un problema la mente escritural si nosotros no la entendemos como una revelación de que Cristo tiene que ser manifestado en nuestras vidas. Y ahí viene el tercer grupo de estas personas que son los discípulos, los que están juntamente con Cristo crucificado, como lo decía Pablo, ¿no? Entonces debemos entender que mientras mi yo, esté con vida, el alma va a resistir al gobierno del Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos que morir al yo. Tenemos que ir y crucificarlo. Si bien nosotros nos vamos a ir físicamente, espiritualmente tenemos que llevar nuestro yo a la cruz. ¿Sí? De la manito, llevarlo a la cruz para que sea crucificado. No se trata solo de
renunciar al pecado, que está muy, pero muy bien, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, renunciar al pecado, sino que se trata de desmantelar la estructura interna del alma carnal. Es desmantelar la estructura interna del alma carnal, que es la que se manifiesta en cada uno de nosotros. Yo sé que acá no pasan estas cosas, como tampoco pasan, creo yo, en nuestra congregación, pero sí es buena decirla, por si por las dudas en alguno, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender que es un trabajo que tenemos que hacer para que realmente el Cristo sea manifestado en nuestra vida y que realmente cuando el Señor decida llevarnos a su presencia, vea a su Hijo en nuestra vida reflejado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el alma carnal? Esas estructuras internas del alma carnal que tienen que ser destruidas, desmanteladas en nuestra vida, porque nos llevan a un orgullo espiritual, la necesidad de control en nuestras vidas, la manipulación emocional, la autoconmiseración disfrazada de victimismo. Nadie me entiende. La altivez disfrazada de humildad, otro grave problema que tenemos los seres humanos. El amor propio no santificado. Me amo a mí mismo, pero no está santificado ese amor. Y los deseos de validación personal. Yo sé que acá nosotros no pasamos esto, gracias a Dios, pero por las dudas vamos a pedirle al Señor para que nos ayude a pelear esa batalla, a que esas estructuras que están en nuestras almas sean desmanteladas en nuestras vidas, ¿sí? En Efesios 4, del 22 al 24, dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre, ¿sí?, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y en santidad. Cuánta sabiduría, ¿no? Despojados del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Entonces, lo que yo recién estaba hablando de desmantelar las estructuras de nuestra alma no es un problema de esta iglesia, es un problema de la humanidad. Es un problema que nosotros tenemos por lo que portamos en nuestra naturaleza. Por eso la palabra es clara, dicen, ni carne ni sangre puede ser introducido en el reino de los cielos, ¿sí? Y Pablo nos revela claramente que necesitamos ser, ¿sí?, transformados. Aquellos que han muerto, dice, serán transformados en un cuerpo glorificado, ¿sí?, incorruptible. Y nosotros en un abrir y cerrar de ojos dice que también seremos transformados en un cuerpo incorruptible, como el que mismo que portaba Jesús cuando ascendió al cielo. Porque realmente todas estas cosas operan en nuestra alma, están en nosotros. Son las concupiscencias que hablan las Escrituras y que es algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Tenemos que trabajar todos los días en nuestras vidas para que podamos ser llevados a la medida y la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Efesios 2, del 1 al 3, dice lo siguiente: y Jesús, que nos dio vida a todos nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto nos da una revelación de que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, cuando el Señor en su misericordia nos impacta con el mensaje de Cristo en nuestra vida, con el mensaje de la cruz, cuando recibimos a esa persona que se acerca a nuestras vidas y nos habla de Cristo y quizás nos encuentra en un momento quebrado de nuestras vidas, el Señor nos saca de este lugar
y nos lleva al reino inconmovible de su amado Hijo y empieza un proceso de transformación en nuestras vidas. Pero no significa que esas cosas no estén todavía en nuestro interior. Y el secreto es poder pasar por la cruz para que todas esas cosas sean derribadas en nuestra vida y sacadas de nuestro ser interior. La cultura actual, en la cual gobierna el príncipe de la potestad de los aires, ¿sí?, por medio del humanismo, siempre te festeja el yo. Siempre te festeja el yo. Ahora, la cultura del reino, en el cual gobierna el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, te dice que tenés que crucificar al yo, ¿sí? Mientras la sociedad grita, ámate a ti mismo, Jesús te susurra en el oído, niégate a ti mismo. Qué controversial, ¿no? Qué controversial. El mundo dice algo, ¿no? Y Jesús te redobla la apuesta y te dice, no, no es por ahí el camino. Entonces esta negación no es destrucción de nuestra identidad, que es lo que el mundo te quiere decir, ¿no? Hoy hablábamos, bueno, es necesario ir al psicólogo porque también nosotros tenemos que tratar nuestra mente y todos estos problemas, pero muchas veces los psicólogos te llevan a ese camino, ¿no? El decir, bueno, pero vos sos importante. Está bien, estás en los caminos del Señor, ponete vos al centro y que el Señor esté para servir tus necesidades. Pero nosotros los hijos de Dios entendemos que el que está en el centro es Dios y que nosotros estamos hechos para el servicio de Dios. Fuimos creados para manifestar su gloria en la tierra. Esta es una realidad que nosotros necesitamos caminar. Esta negación, como yo les decía, no es destrucción de nuestra identidad. Es el camino para restaurar y recuperar la verdadera identidad como hijos de Dios. Porque fuimos sacados del Edén por causa de la concupiscencia del hombre, la desobediencia del hombre. Entonces, para ser llevados nuevamente a esa imagen, necesitamos ver al postrer Adán, a Cristo, y caminar en pos de Él. Y si Él pasó por la cruz, es necesario que nosotros también pasemos por la cruz y llevemos a nuestro yo interior ahí, a la cruz. El alma no redimida siempre va a buscar salvarse, va a justificarse. Ahora, el alma redimida se vuelve más consciente de la justicia de Dios y comienza a buscarla. Y sabemos que eso es un proceso de transformación en nuestra vida. ¿Cuál es la tarea que tiene la iglesia hoy? Manifestar, proclamar y establecer el reino de Dios y su justicia. Entonces, si mi alma está redimida, yo lo que busco es la justicia de Dios y manifestar la justicia de Dios. Porque yo fui creado para darle gloria al Padre y manifestar su gloria en la tierra. Hay muchas personas que necesitan ver la gloria de Dios en su vida. Y nosotros somos los portadores de la gloria. Jesús, conociendo nuestra naturaleza caída, dijo a sus discípulos en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero continúa diciendo, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ese es el mensaje de la cruz. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo de Dios, y esta es la esperanza bendita que tenemos los hijos de Dios. Por eso mientras algunos viven en angustia y toman decisiones quizá de quitarse la vida, no encuentran un camino, no encuentran una solución para sus problemas, no encuentran la salida y toman decisiones que terminan con su vida, nosotros tenemos la esperanza bendita, que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si pagará a cada uno conforme a sus obras, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados para eso. Y la respuesta es la cruz, pasar por la cruz, ¿sí? Entonces morir no es perder. En el reino de Dios, morir no es perder, es sembrarse en el reino eterno de Dios. Todos recordarán en Génesis 2:7 cuando dijo que Dios formó al hombre
del polvo de la tierra, ¿sí? Y sopló aliento de vida. Y algunas versiones dijo, fue el hombre un alma viviente. Un alma viviente. Todos entendemos que somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? El cuerpo, cuando el Señor nos llama a su presencia, al polvo vuelve. El espíritu vuelve al Creador, que es el soplo de vida. Y el alma es donde está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Entonces, si somos un alma viviente, significa que lo que nos define a nosotros es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y acá tenemos un problema, porque en nuestro ser interior, a mí Pablo me tocaba, cuando yo leo las Escrituras y veo Pablo que él decía que quiero hacer el bien, pero lo que quiero hacer no lo hago, y hago el mal que no quiero hacer. Y empieza ahí una discusión, ¿no? Que se da cuenta que realmente lo que opera en la carne es el pecado, la ley del pecado. Pero termina reconociendo Pablo diciendo, bueno, gracias a Jesús. No, gracias al Señor, gracias a Jesús, porque esa es la salida. Porque lo que hay en mí es una lucha interior. Y cuando él sabe que va a ir a la presencia de Dios, él habla de que ganó la buena batalla. Pero ¿cuál fue la buena batalla que ganó? La batalla interior. Porque en nuestro interior hay dos naturalezas que están en conflicto. La naturaleza adámica y la naturaleza de Cristo. Y la que nosotros alimentamos es la naturaleza que más se va a manifestar en nuestro ser exterior. Entonces aquí vemos cómo se confrontan estas dos mentalidades. Una mentalidad caída, la mentalidad de víctima, ¿sí? La que vive enfocada en lo que le hicieron, en todas sus heridas. Una mentalidad restaurada es la del discípulo que vive enfocado en lo que Dios está haciendo en su vida. No lo que le hicieron en su vida, sino lo que Dios está haciendo ahora en su vida. ¿Sí? La víctima demanda reparación. A todo lo que le han hecho daño demanda reparación. Pero el discípulo abraza la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. La víctima se aferra e idolatra las heridas. ¿Cuántas veces hemos escuchado hermanos que predican sobre sus heridas, sobre sus enfermedades? Glorifican más a su enfermedad que lo que Dios está haciendo. Yo, mire, cuando el Señor tocó mi corazón, yo iba por una calle, siempre lo cuento porque es algo que a mí me marcó. Yo era muy religioso, era un católico religioso, no entendía mucho, pero cuando Dios abrió mi mente, abrió las Escrituras en mi vida, provocó un torbellino en mi cabeza y en mi corazón. Y un día voy yo en el auto y de frente me choco una pared así, ¿no? O sea, doy la vuelta así, veo la pared de frente así y le dice, no le digas a tu problema, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. ¿No? ¿Cómo cambia la perspectiva? Porque muchas veces idolatramos nuestros problemas. Hoy no me alcanza el dinero. Hoy yo no voy a ir a la iglesia porque no estoy bien. Cuando el lugar donde te va a sanar, el lugar donde te va a rescatar Dios, el lugar donde te va a dar dirección, el lugar donde te va a activar, donde te va a restaurar, es la iglesia. Necesitas buscarlo a Él. Entonces muchas veces un alma que no ha sido restaurada todavía, idolatra más sus problemas que lo que Dios va a hacer. Un alma que está redimida ve los procesos como una transformación, como un escalón de ascenso a su espíritu. Entonces cambia la perspectiva. En cada uno de nosotros conviven las dos naturalezas, como les dije yo. Y la que más alimentamos es la que se va a manifestar en la vida. ¿Sí? El que es discipulado por la cruz es el único que puede destruir algo que es tan letal dentro del cuerpo de Cristo, que es el espíritu de orfandad.
Si algo Jesús vino a manifestar, mire, en el antiguo pacto, nuestros hermanos mayores, ¿sí?, los judíos, nos dieron a conocer a Dios como el sanador, Jehová Rafá, Jireh, el proveedor. Recuérdenme en algún otro. No te escucho. Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestra bandera. Fue la manera. Pero Jesús dijo algo precioso. Cuando los discípulos le preguntaron, bueno, enséñanos a orar como oraba. ¿Qué es lo que manifestó Jesús? Nos dio a conocer a Dios como nuestro Padre. Entonces, ese espíritu de orfandad es lo que no te permite ver todo lo que Dios ya te dio en herencia en la persona de Jesucristo. Entonces, necesitamos comprender que ese espíritu hay que sacarlo de la iglesia. Ese espíritu divide la iglesia, ese espíritu provoca daño en el corazón de los creyentes. Entonces, el discipulado, el que ha sido discipulado por la cruz, es el único que puede destruir esa mentalidad de orfandad, de pensar que todos deben entender su dolor, que Dios tiene que obligatoriamente explicarte por qué te mete en un proceso en tu vida. ¿Sí? Solo Dios lo sabe por qué te mete en un proceso. Pero sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Entonces, nosotros no estamos para preguntarle a Dios por qué me metiste en un proceso. O sí, porque a mí, ¿no? Que es lo primero que decimos. Hay que cambiar la pregunta. ¿Para qué? Señor, ¿para qué me metiste en este proceso? ¿Qué es lo que estás buscando de mí? ¿Qué quieres transformar en mi vida? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Sí? Cambiar la pregunta, ¿no? Y vamos a tener la respuesta. Sin duda vamos a tener la respuesta y todos los procesos de nuestra vida van a ser mucho más cortos. Muchas veces los desiertos son muy largos porque nosotros peleamos con Dios y nunca le vamos a ganar la batalla a Dios. ¿Sí? En la cruz se desvanece nuestro orgullo. La cruz desvanece nuestro orgullo, nuestra altivez y se revela el verdadero yo. Y se abre la puerta a la nueva vida resucitada en cada uno de nosotros. Porque el morir no es el fin, aún de nuestra muerte física, no es el fin. La muerte no es el cese de la vida, más bien describe el proceso mediante el cual la vida espiritual adquiere una nueva dimensión en Cristo Jesús. Entonces, no veamos la muerte espiritual, o sea, la muerte al yo, la muerte en nuestra alma, esa muerte en la cual ha tomado la decisión de ser crucificado en la cruz, como tampoco la muerte física, porque nosotros, hoy decía, ¿no? Fuimos creados, creo que vos estabas orando y me conmovió mucho lo que dijiste, porque hemos sido creados para la eternidad. Este es un envase transitorio, pero nosotros hemos sido creados para la eternidad, una eternidad en la presencia de Dios. Si entendemos la voluntad de Dios, que es que caminemos en pos de Cristo. Es decir, que ni siquiera la muerte física nos va a separar del Padre. ¿Sí? Hemos sido creados para la eternidad. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, ¿no? Y el morir es ganancia. Qué hermoso, ¿no? Qué madurez espiritual es si nosotros tenemos ese pensamiento. Para mí el vivir es Cristo y mientras yo estoy con vida en este cuerpo mortal, es Cristo, predicar a Cristo, vivir como Cristo, manifestar la persona de Cristo en mí. Y sé que cuando me toque irme a la presencia de Dios, no lo tenemos que ver como tanto sufrimiento, porque sabemos que es un abrir y cerrar de ojos y estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así lo veía Pablo. Por eso él hasta por ahí renegaba. Bueno, pero me tengo que quedar acá porque tengo que predicar el Evangelio, tengo que ganar muchas almas. Pero si fuera por él anhelaba el morir porque sabía que era un paso para poder llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En el reino de Dios, y esto es algo para que nosotros como discípulos entendamos. Si yo no vengo a enseñar nada acá, porque para eso tienen el maestro de la palabra dentro de la iglesia, y es que los guía, los discipula, pero sí son tips que uno tiene que tener presente.
La cruz, el reino de Dios, en el reino de Dios no se asciende por promoción, sino por crucificar nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza caída. Muchas veces queremos ocupar lugares dentro de la iglesia, pero la respuesta es ir a la cruz, crucificar nuestra naturaleza caída, porque en el reino de Dios no se promociona, no se va por promoción. ¿Sí? Este es el mejor músico, lo vamos a poner acá arriba. No es así. Porque realmente Dios trabaja con lo que hay acá adentro y puede usar lo más vil y llevarlo a dimensiones que ustedes no pueden ni imaginarse. Yo, por ejemplo, veo y amo a esta niña, porque esta niña, mire que les costó, pero si hay una persona perseverante como es Belén, que va a los ensayos, que es una persona que siempre tiene el sí dispuesto en su boca, jamás en la vida es un problema, tiene un corazón sano. Y Dios lo promociona a ella, la ha promocionado y está haciendo cosas en ella que ni ella en su vida se imaginó que podía hacerlo. Pero así es el Señor. Así es el Señor. De lo más vil es lo que Dios usa para hacer su voluntad. Y Él manifiesta su gloria en eso, en esas pequeñas cosas. Entonces, como yo le decía, no se asciende por promoción, sino por crucificar nuestra vieja naturaleza caída. En el reino no se lidera desde la plataforma, se lidera de nuestro altar interior. ¿Cómo está mi altar? Nosotros veíamos una enseñanza que teníamos, la guerra de altares, ¿no? Sí, la guerra de altares. La guerra de altares en nuestro altar interior. Nosotros levantamos muchas veces altares a nuestras propias concupiscencias y nos olvidamos que nuestro altar interior tiene que estar direccionado al único Señor de señores y Rey de reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Él es el que nos accede y nos da el acceso al Padre. En el reino de Dios, el servicio no es para ser visto, el servicio es para ser hallado fiel. Entonces la cruz forma en nosotros la sustancia de Cristo. Esa es la tarea de la cruz, es formar en nosotros la sustancia de Cristo, que se manifieste el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces nosotros queremos enseñarles y le decimos a los discípulos, bueno, ¿cómo sé que yo estoy caminando por el buen camino? Porque el fruto del Espíritu se está viendo en tu vida y sabemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, longanimidad. Pero dice, el fruto es un fruto, uno solo, no son muchos frutos. Yo tengo fe, ya estoy bien, ya estoy siendo promocionado. No, es el fruto, o sea, quiere decir que es un fruto que se tiene que manifestar en general, en todo eso que nosotros vemos, y comienza con el amor, ¿sí? Sin cruz no hay Cristo formado en nosotros. Y esto es un problema, porque si no hay Cristo formado en nosotros, el reino de Dios no se va a manifestar en nuestra vida. No vamos a ver la manifestación gloriosa del reino en nuestras vidas. El discípulo que pasó por la cruz ha muerto verdaderamente a su propio yo, ya no reacciona, y esto es para que nosotros podamos empezar a pensar cómo se ven los cambios. El que ha muerto y ha sido crucificado su yo ya no reacciona, ¿sí? Ya no se enoja, ya no se defiende tanto, ya no se ofende, la ofensa, que es una de las cosas que hay que sacar de nuestras vidas, ya no murmura, no se sienta en silla de escarnecedores, dice la palabra, ¿no? ¿Cuántas cosas que hace la cruz? ¿Por qué? Porque la sustancia de Cristo es la que ahora gobierna mi vida, es la que habita ahora en mi vida. Esto, hermano, no es religión. Lo que les estoy diciendo es transformación interior. La cruz sigue siendo la puerta estrecha, pero también es el único camino hacia la vida abundante.